3.3.13 Comentarios de inteligencia espiritual sobre las versiones religiosas acerca de la reencarnación. Inteligencia espiritual considera el reciclaje encarnatorio del espíritu un hecho demostrable que se hará más adelante y no considera a la reencarnación una doctrina perfecta, pues ya se ha explicado algunas de sus falacias que resumimos aquí. A. El creer que el cuerpo que recibe a un espíritu precursor carece de su propia mente, porque falazmente se cree que el cerebro contiene a la mente y obviamente carece de sus 4 submentes propuestas por inteligencia espiritual: cuántica, biológica, psicológica y evolutiva. B. Que se detiene el ciclo reencarnatorio al llegar al estado nirvánico de conciencia, que otros llaman la iluminación, cuando la inteligencia espiritual ha comprobado que, siendo tan solo un momento cumbre de éxtasis, no es el verdadero final del perfeccionamiento de la capacidad de conciencia tridimensional que se requiere para ser parte del receptor universal. C. Que no tiene sentido lógico el pretender que el pecado se castiga antes de reencarnar, ni que se manifieste con la creencia de reencarnar en especies mentalmente inferiores. D. Que muy posiblemente, como se verá más adelante, no hay suficientes precursores espirituales para tantos seres biológicamente vivos de la especie humana, lo que hace necesario la labor funcional de no 1, sino 4 genomas holísticos propuestos por inteligencia espiritual. Sin embargo, persiste en una creciente población una especie de esencia intuitiva de creer en haber vivido vidas anteriores o en la reencarnación convencional, tanto entre laicos como entre creyentes de diversos matices religiosos. Esta realidad es paralela al hecho que, a través de la historia de la humanidad, la capacidad de la mente espiritual ha venido perfeccionándose bajo el vector ético de origen suprahumano del altruismo. Así es que la media y la mediana de la humanidad, primero, ha salido de la antropofagia cavernícola. Segundo, ha pasado por la esclavitud de los primeros imperios. Tercero, ha superado el colonialismo de los grandes reinados europeos para, cuarto, desde un par de siglos atrás, tratar de respetar los derechos humanos, introduciendo en la constitución política de todas las naciones una creciente prioridad hacia lo social. Este proceso perfeccionante y altruista no hubiera sido posible si el espíritu no hubiera sido capaz de mantener el progreso mental logrado de una generación a otra, es decir, reciclando individual y encarnatoriamente el resimbre que se logra en cada ciclo encarnatorio de la población. Este progreso está contenido en la creciente calidad de las estructuras básicas de conciencia, de las líneas de desarrollo permanentes en el espíritu de cada individuo, que al morir transfiere su espíritu a modo de precursor espiritual o inconsciente arcaico
dentro del simbre de un nuevo ser. Es decir, necesariamente a través del reciclaje encarnatorio del simbre espiritual, de generación en generación, en cada especie, incluyendo en forma especial a la humana. 3.4.4 Citas de pensadores que sí creen en la reencarnación. Es considerable el número de citas de pensadores sobre la reencarnación que el doctor Iván Seperitza Pascuali de Quilpué, Chile, ha logrado publicar en la red en 1999. isp1001@vtr.net. Por su interesante contenido reproducimos en beneficio del lector aquellas que consideramos aportan ideas de valor y o el respaldo del conocido renombre de sus autores, complementados cuando sea menester con resaltados en negrilla y comentarios de inteligencia espiritual. 3.4.4.1 Bhagavad Gita. Corta es la vida y constante su cambio. Llévala con paciencia porque es fuerte el alma que la anima y flota por encima y más allá de las cosas. Conserva la paz en la alegría como en el dolor. Todo lo que nace tiene que morir. El fin del morir es un nuevo nacer. Tal es la ley. Así como un hombre desecha las vestiduras usadas de ayer y escoge un nuevo vestido para mañana, así deja de lado el espíritu del hombre la envoltura del cuerpo, envejecido y gastado, y tomas otra nueva. Como diría hoy un animador de televisión, tomas uno nuevecito, recién salido del paquete de envío. 3.4.2 Buda. Cada individuo es exactamente lo que él se ha ganado el derecho de ser. Lo rodea aquella felicidad cuyos derechos ha adquirido en el pasado. Se enfrenta en la actualidad con las deudas contraídas en la anterior vida y que hoy le salen al encuentro. La infelicidad es el resultado del sufrimiento infligido a otros en cada vida anterior y que antes de nacer aceptó reparar. El hombre es el resultado de su pasado y será el fruto de su presente. Si quieres conocer el pasado, mira tu vida presente. Si quieres conocer tu futuro, mira tu vida presente. Clara está la cita, pero sus discípulos, al convertir sus palabras en una religión, se enredaron al implicar que el alma desaparece, solo queda la llama. .4.3 Hermes Trismegisto. Personaje histórico alquímico metafísico que combina el dios Tot de Egipto en egipcio y el dios Hermes del griego helénico. El hombre se halla dentro de un cuerpo porque a lo largo de su existencia allega experiencias sensorias que solo se pueden conseguir a través de un organismo físico humano. Tan pronto se encuentra libre de tales deseos, la reencarnación cesa. Comentario. Para inteligencia espiritual no es tan simple como solo liberarse de deseos, que equivale a que el simbre trascienda definitivamente el ego. Se debe paralelamente requerir el perfeccionamiento sensitivo hacia el amor de simbre, un mayor nivel de perfección cognitiva hacia la verdad y suficiencia volitiva para hacer el bien. 3.4.4.4 Pitágoras. El alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra, en un eterno ciclo. Estoy seguro de que he estado aquí, tal como estoy ahora, 1000 veces antes, y espero regresar
otras 1000 veces más. Comentario. Inteligencia espiritual toma en esta metáfora el agua como el espíritu y el cielo como el más allá metafísico. 3.4.4.5 Platón. Tú que eres jóvenes y te crees olvidado de los dioses, sabe que si vuelves peor te reunirás con las almas inferiores, ya que si te haces mejor te reunirás con las superiores, y que en la sucesión de vidas y muertes te tocará padecer lo que te corresponde a manos de tus iguales. Esta es la justicia del cielo. Comentario. Tomando en cuenta que el énfasis no debe estar en el padecer lo que te corresponde para temerle al castigo kármico, sino en el desarrollo perfeccionante de la conciencia espiritual, para lo cual, cuando éste es mediante el karma de dolor, no necesariamente un castigo, pues conlleva una lección para el desarrollo desbloqueante, aunque no hay muchos desbloqueos que se hagan sin dolor. (3.4.4.6) Leonardo da Vinci. Léeme, oh lector, si en mí encuentras deleite, porque raras veces regresaré de nuevo a este mundo. Comentario. Sería una autopremonición de que él estaría muy próximo a calificar para un ascenso evolutivo suprahumano o al nivel de un ser superior no corpóreo. 3.4.4.7 Giordano Bruno. Muchas vidas hemos vivido y muchas más por delante tenemos a realizarse en cada uno de los mundos innumerables. 3.4.4.8 Voltaire. No es más sorprendente haber nacido 2 veces que una sola. En la naturaleza todo es resurrección. Comentario. La resurrección ha sido atribuida religiosamente a Jesús y a María en forma de ascensión, sea ello más mito que realidad. Sería mejor para un humano reemplazar las palabras resurrección y ascensión por reciclaje encarnatorio del precursor espiritual desprovisto de ego. 3.4.4.9 Goethe. Necesitamos muchas vidas, revestirnos de múltiples cuerpos, nacer y morir y volver a nacer muchas veces, para llegar al fin último de la perfección, que es el que los dioses nos reservan. Pitágoras. Increíble el poder de canalización de Pitágoras, que llegó hasta Goethe. 3.4.4.10 Carl Jung. Podía imaginarme perfectamente que tal vez había vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder, que tenía que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había asignado. Comentario. Inteligencia espiritual complementa, no solo es la tarea o misión kármica, también es evolución perfeccionante, razón por la que volvemos a nacer. 3.4.4.11 El anterior Dalai Lama. Nuestra vida futura será lo que nosotros mismos hayamos hecho. La reencarnación o continuidad de la existencia no es una vana teoría, sino una sólida realidad. No es esta la primera vez que estamos en el mundo. De ser así, la muerte nos suprimiría para siempre. Aquello que empieza en el tiempo debe finalizar en el tiempo. Si un determinado suceso no debiera producirse más que una sola vez en el tiempo y en el espacio,
todas las cosas posibles habrían sucedido ya hace mucho tiempo, porque es la eternidad lo que ha transcurrido detrás de nosotros. Comentario. La eternidad a que se refiere era antes de la creación del universo, cuando según la cosmología actual el escenario era tódico y atemporal. 3.4.4.12 Nietzsche. Mi doctrina es: vive de tal modo que llegues a desear vivir otra vez. Ese es tu deber, porque revivirás de todas maneras. Comentario. Hay que resaltar que, una vez que se hace el juicio evaluativo al final de cada ciclo encarnatorio y se disuelve el ego, el simbre deseará una nueva oportunidad de vivir, para corregir, crecer o servir. Sin embargo, si esto lo decidiera el ego del predador, se decidiría vivir otra vez para repetir los placeres egoístas que se disfrutan. 3.4.4.13 Mohandas Gandhi. Como creo en la teoría del renacimiento, vivo con la esperanza de que, si no en esta vida, en alguna otra podré abrazar con amor a toda la humanidad. Mohandas Gandhi. Comentario. Aspirar a crecer en amor a la humanidad es tener claro la meta perfeccionante de la caridad fraterna, propia de un ser evolucionado de gran sentido altruista. (3.4.4.14) Rudolf Steiner. Después de la muerte, todos nuestros pensamientos y representaciones mentales aparecen como un grandioso panorama delante del alma. La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento es tan rica y variada como la vida entre el nacimiento y la muerte. Comentario. Esta información solo se obtendría de fuentes mediúmnicas o reveladas por canalización. 3.4.4.15 Benjamin Franklin. Estoy convencido de que, en una forma u otra, existiré siempre, y a pesar de todos los inconvenientes que conlleva la vida humana, no pondré reparos a una nueva edición de la mía, esperando sin embargo que los errores de la última puedan ser corregidos. Comentario. Las estructuras básicas de conciencia del simbre espiritual existirán siempre para aceptar sin reparos su diseño encarnatorio. 3.4.4.16 Lessing. El hombre muere y renace hombre. Puede revivir más de una vez en esta tierra y haber dado una vuelta en la vida reiterada, lo que trae consigo castigos y recompensas. Yo reemplazaría por karma doloroso aleccionante y recursos para hacer mejores misiones, y otra vuelta que justifica esperanzas de recompensas eternas, de ascenso evolutivo hasta llegar al seno del receptor universal. El alma debe volver con frecuencia para adquirir nuevos conocimientos y capacidad, pero puede también llevar consigo tantas adquisiciones que no convenga que vuelva al mundo. El hombre se olvida en verdad de haber estado antes en este mundo, pero esto es saludable, porque el recuerdo de la vida anterior no había de traer más que desgraciados modos de obrar. Por lo demás, no ocurre al alma olvidar para siempre, puesto que le basta olvidar temporalmente.
Comentario. Lessing fue un escritor y filósofo alemán del siglo XVIII. Sobre su cita se puede anotar que la justicia restitutiva, cuando actúa para darnos vivencia de amor y de dolor, es siempre para nuestro desarrollo, nunca como mera recompensa o mero castigo. Respecto a olvidar las vivencias de ciclos anteriores, es necesario para evitar síndromes postraumáticos, ya que nuestra capacidad de manejo del estrés en nuevas vidas sigue siendo limitada. Recordar las situaciones estresantes de vidas anteriores mermaría sensiblemente la capacidad de manejo del estrés de la vida presente. Respecto a olvidar para siempre, Inteligencia Espiritual estima lógico saber que el archivo akáshico del Internet espiritual se mantiene para permitir que sea siempre consultado. 3.4.4.17 Arzobispo Passarelli. La reencarnación no está condenada por la Iglesia y de ninguna manera su creencia entra en conflicto con ninguno de los dogmas católicos. 1820 a 1897. 3.4.4.18 Doctora Gina Cerminara. La teoría de la reencarnación es en realidad la conocida teoría científica de la evolución, aplicada a un nivel psicológico y cósmico. Afirma sencillamente que cada alma se halla en el viaje de regreso de su fuente de origen, que es Dios, que este viaje de perfeccionamiento no puede realizarse en una sola etapa o vida terrestre, y que las circunstancias de cada existencia o las etapas del viaje no dependen de la suerte, sino de leyes que operan en forma precisa y determinan progresivamente aquellas circunstancias. En todo caso, reencarnación significa que hay una esencia inmortal o alma que vuelve a la tierra muchas veces con el propósito de adquirir experiencia. Para inteligencia espiritual no es el alma, sino las estructuras básicas de conciencia del Simbre como precursor espiritual. El principio de la reencarnación, al abrir las etapas inmensamente profundas del subconsciente, puede darnos una explicación de las dificultades de la vida, mucho más racionalmente que cualquier otro sistema ideológico, al recordarnos que somos esencialmente espíritus más bien que animales, y que nuestra finalidad no es simplemente sobrevivir, sino alcanzar la perfección y la expansión de la conciencia. Puede ser que este triste mundo, también llamado por Bernard Shaw el asilo lunático del sistema solar, se convierta al fin y al cabo en lo que debe ser, un sitio luminoso lleno de seres humanos que no solo han reconocido su pasado perverso y engañoso, sino que también han aprendido la manera de transformarlo y transmutarlo en objeto de luz y belleza. Comentario. La autora norteamericana del siglo XX fue reconocida investigadora y autora de temas del más allá. Vemos la gran coincidencia de sus ideas con las obtenidas por inteligencia espiritual, haciendo la salvedad que la actual teoría científica de la evolución es convencional y reduccionistamente materialista, por lo que postconvencionalmente la evolución es de naturaleza holística, como lo plantea inteligencia espiritual, ya que no es de la ciencia oficial. .4.19 Broad.
Yo sí creo que la doctrina de la reencarnación es de suficiente interés para merecer bastante atención de parte de los investigadores de los fenómenos psíquicos y de aquellos filósofos que se ocupan de la naturaleza y destino de los seres humanos. La teoría de la reencarnación proporciona una motivación razonable para obrar correctamente. Comentario. El autor de la cita fue un filósofo y epistemólogo inglés del siglo XX. 3.4.4.20 Dr. Maurice Netherton, PhD norteamericano del siglo XX, terapeuta de regresiones hipnóticas. Llevó 10 millones de años a la naturaleza a hacer el Gran Cañón. No puedo creer que tome solo 60 o 80 años hacer el alma de un individuo. 3.4.4.21 Edgar Cayce, medium y acertado sanador norteamericano del siglo XX. Le sobrevive una fundación que lleva su nombre. Ver más adelante el numeral 3.4.5.3. Tal vez yo vea en la Biblia la reencarnación que no hay, pero tal vez vosotros suprimáis la que no hay. El concepto de la reencarnación solo le es útil a alguien si al conocerlo lo hace ser mejor persona. Comentario. Se referiría que en la Biblia sí está implícita la reencarnación, pero que para la Iglesia y sus creyentes no la hay. (3.4.4.22) Emilio Guzmán. Nace un individuo dentro de una familia que le imparte desde la cuna una buena educación moral y ambiente de elevados ideales, mientras otro abre los ojos a un mundo mezquino donde se le enseña desde la infancia a mentir y robar. ¿Sería justo exigir lo mismo de ambos? ¿Es justo recompensar eternamente al uno por vivir honestamente cuando ha sido colocado en un ambiente tal que difícilmente podría dejar de hacerlo, o castigar al otro eternamente que se encuentra en condiciones tan diversas que apenas puede tener una vaga noción de lo que constituye la moralidad? ¿Podemos acaso conformarnos con que se nos diga con un devoto golpe de pecho que esto es voluntad de Dios? Debe haber una clave, y esta clave solo la puede ofrecer la teoría de las existencias múltiples y la ley de consecuencias. Todos, hasta los seres más abyectos, somos criaturas de Dios, hechuras del mismo barro, o sea, de partículas cósmicas, de moléculas fusionadas en las supernovas que antecedieron al sistema solar, destinados a reflejar algún día los destellos de un mismo sol. Comentario. Obviamente, el hecho de que algunos nacen con estrellas y otros estrellados sería una aparente arbitrariedad, si no fuera por las explicaciones de inteligencia espiritual que ofrece dos claves. A. Las leyes espirituales universales, específicamente la de la justicia restitutiva, explicada en el capítulo 2 del bloque teórico del libro 3, y B. El proceso de reciclaje encarnatorio, explicado en el capítulo 4 de este bloque teórico. (3.4.4.22)
3.23 Huang Po, maestro chino del budismo, Chan del siglo IX. Los que, apegados a la forma, cometen malas acciones, habrán de pasar necesariamente por varias reencarnaciones. 3.4.4.24 Flavio Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo. Durante la época de Jesús, los fariseos enseñaban una doctrina que incluía la creencia en ángeles, espíritus y la migración del alma a otros cuerpos. 3.4.4.25 Herbert B. Poirier. La reencarnación dará también una mayor significación al Evangelio, pues nos sirve de guía en el camino hacia el destino de todos nosotros, como lo es el de realizar algún día la imagen de perfección conforme a la cual fuimos creados, pero con los correctivos señalados por inteligencia espiritual. 3.4.4.26 Swami Vijayananda, químico de la Universidad de Calcuta en el siglo XX, monje espiritual de la Orden de Ramakrishna. El hombre que renace es el heredero de la acción del hombre muerto. No obstante, es un nuevo ser. El nuevo ser es lo que sus actos lo han hecho. Es debido a diferencia en su karma que los hombres no son todos iguales, sino que unos viven largo tiempo, otros corto tiempo, unos son sanos y otros enfermos, etc. Comentario. Recordemos que inteligencia espiritual en el punto 4.9 del presente bloque teórico explica que no hay suficiente número acumulado de precursores espirituales para reciclar encarnatoriamente en todos los actuales seres vivos. 3.4.4.27 Julio Iriarte, argentino, esoterista occidental del siglo XX. Cada vida física desarrolla nuevas posibilidades latentes del espíritu, y los mundos astrales sufren también un proceso de transformación que impide la repetición y que impulsa al espíritu individual en grados ascendentes. 3.4.28 Bruce Patterson, biólogo contemporáneo norteamericano. La doctrina de la metempsicosis o transmigración del alma de unos a otros constituye una prueba más de que los seres humanos necesitan una fe que les dé esperanza y les inspire en lo más íntimo de su conciencia individual. 3.4.4.29 Richard Bach, autor de Juan Salvador Gaviota. Ustedes solo desean saber para llegar a ser libres, pero es mucho lo que todavía deben aprender para lograr la libertad espiritual. El progreso de la mayoría es a paso lento. Pasan de una vida a otra, de un mundo a otro, caminando casi sin avanzar. Se han olvidado de dónde vienen y no se preocupan hacia dónde van. Solo les interesa vivir el presente. Si supieran cuántas vidas han necesitado para lograr la primera idea que existe algo más en la vida que el tener que comer y dormir, y más aún para comenzar a aprender que ese algo se llama perfección. Muchas nuevas vidas son necesarias para comprender la perfección y que la meta de la vida es saber reflejarla.
Elegimos nuestro mundo venidero mediante lo que hemos aprendido en este. No aprendes nada y el próximo mundo será igual a este, con las mismas limitaciones y pesos que superar. Pero hay algunos que logran comprender mucho de una vez y no necesitan tantas vidas para ir conociendo la verdad. Comentario. El lector habrá notado mi concordancia de ideas sobre la necesidad de perfeccionar la conciencia de la mente espiritual a través de múltiples reciclajes encarnatorios. 3.4.4.30 Vladimir Lindenberg, filósofo y psiquiatra ruso del siglo XX. El hindú vive sin historia y sin temor, pues no vive solo en el presente porque sabe que su vida es una cadena de existencias que se suceden sin cesar hasta el infinito, porque se da también cuenta de que, por sus pensamientos, actitudes y hechos, es él mismo, fundamentalmente, quien determina y modela su propio destino, dirigiendo todo su ser hacia el ideal, que es la norma del hombre sabio y santo. Comentario. La cadena de existencia no es hasta el infinito. 3.4.4.31 Richard Feynman, físico cuántico norteamericano, Nobel de la Física. En nuestra actual realidad evolutiva, estamos dotados de la mente y a lo más, siendo muy inteligente, usamos un 10% de su real potencial. Al expandir en forma consciente la mente sobre los 4 paredes que nos han restringido vida tras vida, se producen saltos cuánticos sutiles que nos ligan con lo infinito de nuestra realidad, creando las sólidas bases para la brusca expansión mental que pronto nos llegará por medio de la fuerza de la luz y el amor cósmico que al mundo está entrando, a pesar de las densas tinieblas y el desamor que nos rodea. Los que por ahora nos impiden ver esa luz y comprender aquel amor, que pronto muchos verán y entenderán, y por ellos liberados serán. Comentario. Comparto con el genio de Feynman sus palabras resaltadas en negrilla, con la salvedad que los saltos cuánticos sutiles deben ser interpretados precisamente como el proceso completo de las mentes de ego y simbre que los espíritus humanos hacen en el más allá, es decir, en el espacio-tiempo metafísico o espiritual. Ya que, como explicamos en el bloque teórico del libro segundo de esta colección, siendo la física cuántica reduccionistamente materialista, el salto cuántico es uno de sus principios decoherentes, es decir, lógico en aproximaciones probabilísticas matemáticas que usa para la tecnología, pero ilógico en las explicaciones del conocimiento filosófico. Para la realidad verdadera, que es holística, es decir, en parte física y en parte metafísica o espiritual, como lo son la luz de la verdad y la fuerza unificante del amor. Inteligencia espiritual, en el mismo bloque teórico segundo, ha dado una propuesta para reemplazar cada uno de los principios decoherentes, incluyendo el salto cuántico. Sin embargo, en la esencia del mensaje de Feynman hay que resaltar el proceso de evolución perfeccionante de la especie humana a través del reciclaje encarnatorio que lo posibilita, debido a la aceleración geométrica o exponencial respecto al tiempo,
La evolución no tendrá la velocidad de cambio que tuvo en el pasado. Será mucho mayor para que la humanidad en menor tiempo logre crear en las estructuras básicas de conciencia de sus cimbres, según las palabras de Feynman, las sólidas bases para la beneficiosa expansión mental que pronto nos llegará por medio de la fuerza de la luz y del amor cósmico que al mundo está entrando. Tratándose de argumentos a favor de la reencarnación, es interesante notar el contenido de sabiduría altruista emitido en el presente punto 3.4.4, sobre todo los resaltados en negrilla, que demuestran la calidad humana de los autores de las diferentes citas, que contrastan con los argumentos en 3.4.3, cuyos argumentos a favor de la no encarnación mayormente carecen de este contenido.